Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Saludo al ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto saludar y estar en nuevo en Día Político. ¿Cómo se perfila el Partido Liberal para las primarias de marzo del 2021? Con mucho entusiasmo, con mucho positivismo, con mucha energía, puesto que hay una expectativa alrededor del Partido Liberal. Muchos hace 2 años decían que el Partido Liberal estaba muerto y ahora hay un montón de vivos detrás del partido, así que está claro de que hay una fuerza. Somos el partido que más precandidatos tiene y claramente el que va a tener un verdadero proceso electoral interno. Usted dijo en Santa Bárbara que quienes quieren ver muerto al Partido Liberal. ¿Quiénes son estos interesados? Bueno, todos aquellos que quieren que el status quo del país y de la política se mantenga. Es claro que nosotros como Partido Liberal y en particular liderazgo dentro del partido es un obstáculo, es una piedra en el zapato de muchos que se pliegan al partido de gobierno y otros que quieren mantener esa lucha entre una izquierda y una derecha en nuestro país y no dan espacio a un centro progresista más apegado a principios sociales, ¿no? ¿Se mantiene ese tipo de líderes en su partido político? En todos los partidos hay de estos caciques que quieren mantener el status quo, que quieren, y claro, algunos de estos, particularmente los del partido de gobierno, están muy comprometidos en cuanto a sus vínculos con el narcotráfico, en la Fiscalía del Distrito Sur con señalamientos serios y aquí con actos de corrupción bajo investigación, ¿no? Usted habla de piedra en el zapato, pero ahí dicen que Luis Zelaya quiere ser piedra en el zapato de otra gente en el partido, con algunas disposiciones como este reglamento que va a regir las elecciones primarias y otros reglamentos que se han aprobado. ¿Qué les tiene que decir usted? No, de ninguna manera, Ramón. Si el reglamento es básicamente el mismo que se ha dado y que está conforme a los estatutos. Luis Zelaya no puede venir a imponer ningún reglamento. El reglamento se basa en los estatutos y es exactamente el mismo que ha prevalecido en las elecciones anteriores. El reglamento de disciplina, que también se habla de eso en relación particularmente al inciso 11, el punto 13, que habla de los temas de narcotráfico y de corrupción. Yo creo que ningún partido quiere a personas involucradas en el narcotráfico ni en actos de corrupción en sus filas, no importa el color político. ¿Se va a aplicar este inciso, este artículo? Tiene que aplicarse siempre. Lo que pasa es que el reglamento de disciplina se publicó en la Gaceta el 9 de abril del 2018, ¿no? Y en materia penal aplica la retroactividad, pero reitero, no soy yo el que deberá determinarlo, es la Comisión Jurídica del partido y la Comisión Electoral que se nombrará para tal efecto. A su criterio, todo aquel que ha sido señalado por crimen organizado, corrupción, narcotráfico, ¿no tiene que participar en las estructuras de aspiraciones en el Partido Liberal? En ningún partido político, no solo en el Partido Liberal, pero sí, esa es mi opinión. Ninguno que haya estado acusado, vencido en juicio, declarado culpable por crímenes, ya sea relacionados con el narcotráfico o con actos de corrupción, debería participar en política. Hasta este momento, ¿cuántas corrientes internas están inscritas para las primarias, ingeniero? Ninguna. Hasta el 13 de noviembre van a presentar las planillas. Nosotros hemos sido abiertos en el partido, toda la documentación está abierta a todos los liberales que quieran participar. Se habla obviamente de algunos que han manifestado abiertamente, pero inscripciones van a ser hasta el 13 de noviembre. Está el general Maldonado Galeas, está Darío Vanegas, estaba Roberto Contreras, pero él en los últimos días ha dicho que no va a participar. Está el abogado Gianni Rosenthal y estamos nosotros con nuestro movimiento Recuperar Honduras. Son 18.638 firmas para inscribir en el Partido Liberal un movimiento interno. Así es un requisito establecido por el Consejo Nacional Electoral. Recuerdo, no es fácil, te lo digo, Ramón, no es fácil establecer un movimiento interno dentro del Partido Liberal, las estructuras.
son casi 9.300 cargos a elección popular. Los cargos de partido, los consejos departamentales, los consejos municipales, las corporaciones municipales de los 298 municipios, los 299 convencionales, 256 diputados, 40 del Parlacén. Son más de 9.300, son casi 9.300 personas. O sea, no es fácil de verdad tener una estructura dentro de cada partido. En las mismas primarias de marzo saldrán las nuevas autoridades del Consejo Central Ejecutivo, ingeniero. Así es. Es un proceso electoral primario e interno. Y en ese mismo fecha se va a elegir a la nueva Consejo Central Ejecutivo, a los nuevos consejos departamentales y municipales que regirán los destinos del partido en los próximos 4 años. Ingeniero, ¿qué tan cierto de esta comisión que va a regular y de una u otra manera también va a dirigir el proceso primario en el Partido Liberal en marzo, que es una comisión, de acuerdo a los que siempre hablan en contra de las acciones del Central Ejecutivo, que puede ser juez y parte en algunas disposiciones en las primarias? ¿Qué tiene que decir? No, de ninguna manera, están totalmente equivocados y los invito a leer los estatutos del partido. Quien rige, supervisa y administra las elecciones primarias de todos los partidos políticos se llama el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones internas son las que administra el partido, pero lo administra a través de la comisión electoral, que la conforman los movimientos mismos que participan, no es el Central Ejecutivo. Así que si alguien tiene injerencia e influencia en el Consejo Nacional Electoral, bueno, de alguna manera ese es el que podría llevar algún tipo de ventaja, ¿no? El principio de democracia, entonces, para las primarias, ¿está ahí en el Partido Liberal? ¿Está abierto el partido para las corrientes internas? Para todo aquel que cumpla los requisitos establecidos en los estatutos y en la ley electoral y de organizaciones políticas. ¿Convence todo lo hecho hasta hoy en materia de reforma electoral, ingeniero? De ninguna manera. O sea, recuerda, Ramón, o sea, 5 días antes de presentar o hacer el llamado del Consejo Nacional Electoral, presentaron la ley ante el Congreso. Y una ley que no es la panacea que va a resolver los problemas de la democracia. No incluye la segunda vuelta, no está la ciudadanización de las mesas, no incluye el voto electrónico, no incluye el voto en el extranjero, no incluye la separación de las fechas del voto presidencial, del voto legislativo y municipal, como fueron las reformas que nosotros presentamos en el diálogo político con las Naciones Unidas y que sectores de nuestro propio partido, Libre y Partido Nacional, boicotearon. Voy a la primera pausa y seguiré dialogando con el ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal de Honduras. ¿Está de acuerdo con el proceso de enrolamiento, ingeniero Luis Zelaya, y de acuerdo con que en las primarias se voten con las dos identidades, la actual y la nueva? Estoy de acuerdo en el proceso, no la forma en que se ha llevado a cabo. A través de la mesa multipartidaria, donde está el Partido Salvador de Honduras, está el PINO, está la Democracia Cristiana, la UD, la Alianza Patriótica y nosotros como Partido Liberal, le solicitamos al Registro Nacional de las Personas que se nos permitiera la fiscalización del proceso en sus 3 etapas, en el levantamiento de campo, en la base de datos, que es lo más importante, y en la emisión o en la impresión de los nuevos documentos de identificación, pero no se nos ha dado respuesta lastimosamente. Entonces, ¿por qué ocultar información? ¿Por qué no darnos acceso a la base de datos? Entonces, ahí hay un tema de opacidad que nos genera dudas. Y luego, el documento de identificación, como para la elección misma, en Estados Unidos se vota tú puedes ir a votar con la licencia de conducir, o sea, únicamente es el documento que identifique que la persona que llega a votar es la persona que porta el documento. Lo importante es el padrón electoral, que no hayan muertos, que no hayan personas inhabilitadas en ese padrón, y poner un dispositivo electrónico, puede ser un detector de huellas dactilares, oculares, que realmente verifique que la persona que lleva el documento es la que está en el padrón electoral, es la persona que está votando. ¿Propicia esto un fraude en primarias en su partido político? No, recuerda que es el Consejo Nacional Electoral el que administra y maneja el proceso primario. Cualquier responsabilidad de fraude cae en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, las condiciones para las primarias, ¿cómo las ve el Partido Liberal? ¿Son las mejores? Hay quienes hablan que los partidos políticos deberían de sufragar los gastos para las primarias y no el gobierno.
Las elecciones internas es diferente a las primarias. El proceso primario es el mismo proceso electoral. Correcto. Es parte del proceso electoral para elegir al próximo presidente, a los próximos diputados. Sí. Yo no creo que la política sea el problema, al contrario, para mí la democracia es la solución. Perfecto. Don Luis Zelaya se ve, si gana las primarias de marzo en su partido político, se ve haciendo una alianza de oposición con otros partidos, incluyendo el Partido Libre y Salvador de Honduras. Con todos. Es imperativo hacer un bloque amplio de oposición para sacar a estos delincuentes del poder. Lo tenemos claro, el Partido Liberal lo tiene claro, Luis Zelaya lo tiene claro. Tenemos que hacer este bloque amplio de unidad. ¿Haría alianza política con don Manuel Zelaya Rosales en Libre? Haría alianza política con todo aquel que quiere una nueva Honduras, que quiere sacar a estos delincuentes del poder y que no quiere asaltar el poder para hacer lo mismo, sino para hacer verdaderos cambios en favor de nuestro país. ¿Una alianza política sin imposiciones, ingeniero? Sin imposiciones más que la que nos diga el pueblo hondureño. No queremos corrupción, no queremos vínculos con el narcotráfico, queremos generar empleo, queremos mejorar la salud, la educación de nuestro país, darle oportunidades a los jóvenes. Ese es nuestro ideal, es un proyecto político con propósito de país. ¿Le gustaría ser usted el candidato de esta oposición política para noviembre del 2021? No es un tema de me gustaría, yo creo que es un tema de lo que el país requiere en este momento, lo que se nos viene, porque van a ser situación muy, muy compleja, el nivel de endeudamiento, la crisis económica, la crisis de credibilidad del país, es importante la gobernabilidad. Así que el tema va a ser la decisión del pueblo hondureño y nosotros como líderes debemos tener la sensatez y racionalidad de aceptar ese veredicto de la gente. ¿Cómo interpreta usted que el propio presidente del Congreso diga que Honduras está en crisis en varios aspectos? Que él es culpable de esa crisis, así como lo es Tito Asfura, como lo es Juan Hernández, así como lo es Eval Díaz, así como son todos los que son parte de este gobierno y que han sido parte casi en los últimos 12 años, y ahí están los indicadores de salud, de educación, el sobreendeudamiento, el que no tiene, y los índices de corrupción que nos tiene como de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo cerrará este gobierno, de acuerdo a su perspectiva? Muy mal, y el problema es que si cierra muy mal el gobierno, nos vamos todos como pueblo, ¿no? Y ahí están los resultados. Después de la pandemia va a ser claro que va a crecer la pobreza. 3 de 4 hondureños van a ser pobres en Honduras. Entonces estamos al hilo de la estabilidad social y un gobierno manchado por el narcotráfico. O sea, el tema de estar vinculado al narcotráfico, obviamente la seguridad jurídica, el tema de la inversión no va a llegar a Honduras mientras la imagen esté, y los índices de corrupción, el tema de los hospitales, vamos, es una vergüenza, es inaceptable, ¿no? Ahora, muchos opinan que si no hay alianza, difícilmente le podrán ganar al Partido Nacional en las generales de 2021. ¿Cómo lo califica? No, respeto esa opinión, pero obviamente la alianza de los buenos, de los que no van a representar los mismos, de los que no han sido cómplices de estos mismos. O sea, ¿en qué sentido vas a hacer una alianza con los que están transando y son cómplices de lo que nos está pasando en este país? O sea, obviamente es la alianza con los que realmente queremos un cambio en Honduras, y esa es mandatoria, esa es obligatoria. ¿Usted cree que don Manuel Zelaya y su gente es cómplice con este gobierno? Eso habría que preguntárselo a él, y habría que ver las acciones que se dan en el gobierno y las pláticas que se dan, pero esa no es una pregunta hacia mí, sino directamente hacia Manuel Zelaya. Pero las condiciones y las acciones, ¿cómo las califica usted del Partido Libre? No, en algunas coincidimos, en otras no coincidimos, o sea, es un proceso normal, o sea, pero nosotros de nuestro lado, en algunas acciones, reitero, sí coincidimos y en otras no coincidimos, o sea, eso está claro. ¿Ha hablado usted con el ingeniero Salvador Narrala para una alianza? Sí, claro, y hablamos frecuentemente cada semana. La semana pasada tuvimos una plática amplia sobre eso. Estamos claros que es necesaria esa alianza, y con Salvador tenemos ese acuerdo después de las primarias, unir esfuerzos para buscar y sacar a estos delincuentes del poder. ¿Está dispuesto a ceder don Salvador Narrala para que usted sea el candidato? Yo no creo que la pregunta es si él está dispuesto o yo estoy dispuesto a ceder. Lo que estamos claros es que tanto él y yo queremos lo mejor para el país y estamos dispuestos a todo para sacar a estos delincuentes del poder. Sus últimas palabras, por favor, para los liberales a nivel nacional. No, un abrazo enorme a todo el liberalismo, a todo el pueblo hondureño. Tenemos que estar claros que el partido
va a ganar las próximas elecciones, que el partido está trabajando para ello, hay mucho entusiasmo, y decirle que necesitamos recuperar Honduras, que me acompañen. Vamos a recuperar Honduras. Un placer. Muchísimas gracias. Saludos, Ramón. Gracias al ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal aquí en Día Político. Voy a la pausa. ¿Qué debe esperar y qué deja la democracia del país la participación del tripartidismo en las próximas elecciones primarias de marzo del próximo año? Abogado Raúl Pineda Alvarado, gracias por atendernos aquí en Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que la elección primaria y la elección interna va a ser una especie de ejercicio de muestreo acerca de lo que va a pasar en la elección general. Obviamente la elección general es la más importante y en esta coyuntura política del continente tiene características distintas de las otras elecciones. Si ustedes analizan, el 2017 fue un año nefasto para los sectores de izquierda, los sectores progresistas. Sí. Gana Macri en Argentina, Evo Morales sale de Bolivia, y hoy esa ley de sociología política, que es la ley del péndulo, empieza a generar una serie de cambios. La izquierda vuelve a ganar en Argentina, recién hace 2 días ganó en Bolivia, pero se llega a todos estos procesos a través de unos actos de violencia desconocidos anteriormente. Si usted mira el caso de Chile, una democracia estable, tiene un año de estar en un proceso de efervescencia y de violencia permanente, bajo lo que yo considero un pretexto, la subida de un boleto, del precio del boleto de transporte. Colombia ha tenido que crear una serie de mesas de diálogo, sí, porque la violencia se ha apoderado de la ciudad, y no digamos Costa Rica. Entonces, si no se toman las decisiones correctas para generar un proceso electoral transparente y creíble, Honduras corre un gravísimo riesgo que no se ha visto en otros procesos electorales. Ojalá que las elecciones internas y primarias sean realmente reflejo de la voluntad de los partidos o de los militantes de los partidos, porque para ellos son estas elecciones, y que sirvan como ejercicio para asegurarnos una buena elección general. ¿Usted cree que los hondureños estén con ganas de ir a primarias en marzo del 2021? Yo creo que no hay un ambiente de tanto entusiasmo, de tanta efervescencia, pero que hay una necesidad de ir a elecciones. Correcto. Básicamente como un mecanismo de ejercicio, de prueba, de experimentación para la gran elección. Obviamente las elecciones primarias internas tienen que ser objeto de una revisión. No es correcto que el Estado, después de tantos años, siga financiando estas elecciones y que el proceso se tergiverse, se deprave cuando los partidos grandes, y recuerde usted que la democracia es una forma de expresión política que orbita alrededor de la mayoría, que partidos hechos artificiosamente, producto de la manipulación, participen en eventos electorales nacionales sin ir a elecciones internas. Sí. Entonces, hoy tiene usted un proceso interesante, particularmente en el Partido Nacional, donde hay dos fuerzas muy, pero muy equilibradas, ¿verdad? La fuerza del movimiento del doctor Oliva y la fuerza, cada uno con sus características especiales. Sí. Ahora, abogado... Cada uno con... Sí. Abogado. Sí, dígame. ¿Cómo ve usted en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, el ambiente y la situación de los movimientos, con estas deserciones y con estas incorporaciones de un movimiento a otro? El doctor Oliva dijo en su última intervención política, en su gira política, que habría que terminar con la verticalidad que ha caracterizado este partido político. Mire,
El movimiento del doctor Mauricio Oliva es el movimiento más organizado del Partido Nacional. Frente a un movimiento que tiene un candidato con mucha simpatía, pero que hasta este momento no tiene todas sus planillas listas. Recuerde que el 13 de noviembre, dentro de 23 o 24 días, las corrientes deben llevar una estructura en 10 departamentos, en 150 municipios, para poder participar y ser registrados como tales movimientos en el Consejo Supremo Electoral. Te puedo asegurar que el movimiento del doctor Oliva las tiene y que en el movimiento de don Tito Azura tienen problemas. ¿Qué ha pasado con la clase política de Honduras? La clase política de Honduras se parece mucho a la de Guatemala, ha entrado en un proceso de depravación, de perversión, donde el transfugismo aún a lo interno no es mal visto. Yo no considero un error político. Por ejemplo, el caso que el abogado Rivera haya abandonado una posición sólida en el movimiento de Mauricio Oliva y vaya al otro movimiento donde no le van a dar la primera diputación del partido, del movimiento de don Tito Azura. Y seguramente cuando uno hace eso lo miran como un advenedizo. Y esos fenómenos se van dando en función del afán de sobrevivir políticamente. Hoy aquel sentido de lealtad que uno tenía frente a un líder y a veces frente a un partido ha desaparecido. Hoy la gente quiere sobrevivir. Y en una coyuntura política como esta, donde la oposición tiene muchas posibilidades de ganar, pues los políticos quieren sobrevivir con lo seguro, con las diputaciones, con las regidurías, y eso hace que a veces brindemos o proyectemos esa mala imagen de ser un tanto desleales, de ser un tanto oportunistas, pero la clase política hoy quiere un gran reto. Tiene que darle al país una buena elección, porque si no, va a pasar lo que pasó en Argentina, la gente va a pedir que se vayan todos. Abogado, en el Partido Libertad y Refundación, ¿cómo evalúa usted la participación de sus precandidatos? ¿Tendrá opción don Carlos Eduardo Reina? ¿Tendrá opción don Wilfredo Méndez en estas primarias? Yo creo que no, pero Libre tiene un gran problema. Si se consolida una alianza Partido Liberal y el ingeniero Narrala, Libre solo tiene 3 opciones. Una de ellas es ir solo a la elección nacional. Y ahí va a sacar menos diputados que los 30 que tiene ahora, porque muchísimos de esos diputados se los dio el liderazgo de Salvador Narrala. La otra opción para Libre es hacer una alianza con el Partido Nacional, lo cual sería suicida frente a las bases de Libre. Y la tercera es ir incorporándose a la alianza de Narrala con el Partido Liberal, donde seguramente no le van a dar la candidatura presidencial. Entonces Libre tiene que tomar una decisión muy compleja. Libre en sus últimas 2 elecciones internas y primarias ha sacado 450,000 votos. Con esa masa crítica de votos no puede aspirar a la presidencia, y sacó más de 1 millón en función de la alianza con Narrala, que no fue un acto de caridad cristiana, sino que ellos sabían que Narrala encarnaba el antiorlandismo y que eso iba a generar un enorme volumen de votos, de los cuales se aprovechó la dirigencia de Libre, se quedaron con la deuda política, no le dieron ni un tan solo diputado a Narrala y mantienen su vigencia, pero para esta elección Libre tiene que tomar decisiones bien difíciles. Perfecto. El liderazgo en Libre es claro, ahí la señora Xiomara Castro es la que acumula el mayor volumen de votos y la autoridad, ¿verdad?, en un partido que es propiedad particular la tiene Manuel Zelaya. Abogado Raúl Pineda Alvarado, muy amable por atendernos aquí en Día Político y analizar esta participación del tripartidismo para las próximas elecciones. Muy amable. Gracias, abogado. Un placer saludarlo. Gracias. Hasta aquí el programa. Buenas tardes.